Comenzamos la clase número 10 de Química Analítica. En esta clase vamos a continuar lo que comenzamos el lunes, que es el tema de volumetrías ácido-base. También estoy tratando de incorporar algunos principios que son comunes a todas las volumetrías. Así que toda la terminología que estamos usando y algunos conceptos que vamos a ver hoy, vamos a tratar de aplicarlo a todas las volumetrías que nos falta ver después, porque esta es la primera. Después vamos a ver volumetría por precipitación, después vamos a ver volumetría por complejación, y finalmente volumetría por óxido-reducción. Así que, bueno, intento darles todos los principios básicos para que después eso lo manejemos en todas las clases, en todas las volumetrías que vayamos a instrumentar. En esta clase, bueno, vamos a hablar un poco de una curva de titulación para un ácido o una base que ya no es monoprótica. Y también vamos a aplicar algunos conceptos como preparación de soluciones estándares y patrones primarios que son útiles para las volumetrías. Pero antes había pensado en hacer una introducción a lo que sería el uso de las correctas cantidades de cifras significativas. Así que voy a cambiar el documento que comparto y vamos a empezar con este otro PowerPoint. ¿Algo de esto hablaron con los chicos en los trabajos prácticos? No, porque todavía de todo lo que es cuantificación no se vio nada, ¿no? De cifras significativas vimos un poco la primera clase, no sé si será Claro. lo mismo. Pero... No, esto va un poco más allá, es un poquitito más complejo. Bueno, acá les presento unos dibujos con muchos materiales de laboratorio. Algunos de ustedes ya los conocen, a la mayoría, a otros no los conocerán Andrés, porque perdón. no los usaron. ¿Sí? ¿Estás compartiendo pantalla? ¿Sí? ¿No se ve? Sí, no estás presentando No. todavía. No, profe. Ay, perdón. No me di cuenta. Bien, ahora sí, ¿no? Sí, ahora Sí, sí. ahora sí se visualiza. Acá les presento unos dibujos con muchos materiales de laboratorio. ¿Sí? Son casi la mayoría de los materiales de laboratorio más comunes que se le pueden llegar a presentar. Como pueden ver, los usos de esos materiales van a ser diversos, pero todos son de aplicación en un laboratorio de química analítica o de cualquier laboratorio químico. Pero dentro de los materiales de laboratorio hay algunos que son materiales especiales, que son los que están diseñados para medir determinados volúmenes con una precisión más estricta que el resto de los materiales, ¿sí? Y son los que justamente vamos a usar en lo que serían las volumetrías. En las volumetrías es el primer grupo de técnicas cuantitativas que vamos a aplicar. Entonces acá se hace un poco más estricto la corrección del número de cifras significativas del resultado. Y también se hacen más estrictas la forma de trabajar en el laboratorio, a donde uno le presta más atención a las medidas de volúmenes o a las cantidades que uno pesa. Entonces, ya para hacer una volumetría no voy a usar una balanza granataria como la que tienen ahí en el dibujito que está a la izquierda abajo, sino que van a tratar de utilizar una balanza analítica. La diferencia es un poco la calidad de la pesada y también es la cantidad de decimales con la que pueden registrar los pesos que ustedes están obteniendo. Y también voy a ser cuidadoso con el tipo de materiales volumétricos que uso, es decir, por ejemplo, con las pipetas. En una volumetría no voy a usar una pipeta graduada como las que tienen acá dibujadas o como las que tienen en el cajón de ustedes, sino que vamos a preferir el uso de pipetas volumétricas, como por ejemplo las pipetas aforadas. Si se fijan, en el dibujo ustedes pueden ver, a ver, en el dibujo ustedes pueden ver que tienen dos pipetas. Una sería la pipeta graduada, que es la que ya conocen, y a la derecha está la pipeta aforada. ¿Sí?
Esas pipetas aforadas miden volúmenes con mucha mejor precisión que las pipetas graduadas. Las buretas también son materiales volumétricos. Lo que pasa es que la pipeta aforada mide un volumen único y fijo, un volumen fijo, mientras que la bureta permite medir distintos volúmenes. También tienen los matraces, que son materiales volumétricos que miden un volumen determinado, y otro tipo de materiales que se usan en la realización de las volumetrías son los Erlenmeyer. Un Erlenmeyer no es un material volumétrico. Un Erlenmeyer es un material, una botella grande que permite contener un volumen determinado, pero lo usamos porque en el Erlenmeyer nos sirve para agitar sin tener una pérdida del líquido, que sería un problema en la determinación volumétrica. Bueno, hay otros materiales volumétricos. Lo que tenemos que saber es que para las volumetrías de ahora en más, no vamos a usar los materiales comunes, sino que, bueno, sí, vamos a usar materiales comunes también. Todo depende de qué tanta precisión o exactitud requiera la medida que nosotros vamos a realizar. Por ejemplo, si medimos una muestra, vamos a tener que medir con material volumétrico, usaremos una pipeta forada, ¿sí? Ahora, si yo voy a agregar un indicador, probablemente le voy a poner 2 gotas, lo voy a poner con un gotero. Esa no es una medición muy cuantitativa que digamos. O por ahí si vamos a agregar algún medio, como por ejemplo un ácido o algo que tenga que regular el pH, lo podemos agregar con una pipeta graduada sin problemas, porque esa medida no afecta apreciablemente la exactitud de la determinación. Entonces, hay que ser criteriosos en los tipos de medidas a realizar y el material que vamos a utilizar. Pero bueno, ya está. El material volumétrico, como antes les dije, es el que permite realizar medidas de volúmenes con exactitud conocida, en las condiciones especificadas. Hay dos tipos de material, bueno, dos tipos de material volumétrico. Podemos clasificar de diversas formas. Acá vamos a ver dos. Después probablemente con los chicos del TP los vean mejor. Una clasificación tiene que ver con el error máximo que se permite que se cometa el error en el material volumétrico. Entonces son dos calidades de fabricación. Si ustedes van a hacer volumetrías, van a comprar material volumétrico de clase A o AS, mientras que para las medidas comunes o que requieren menos exactitud, pueden comprar el material de clase B. Y la diferencia entre el material de clase A y clase B es que el de clase A tiene un error permitido que es la mitad de clase B. Con el de clase B puedo cometer hasta el doble de error que cometo con en las medidas que el que cometo con el de clase A. Entonces, fíjense, después vamos a ver a dónde buscarlo, pero el material volumétrico indica qué clasificación tiene respecto de A o B. Otro tipo de clasificación tiene que ver con el tipo de ajuste que se le hace al material volumétrico. También hay dos tipos de materiales volumétricos. Y tiene que ver con el principio de medición. Están los materiales volumétricos de tipo IN y los materiales volumétricos de tipo EX. El material volumétrico de tipo IN es aquel que está diseñado para contener un volumen determinado de líquido en ciertas condiciones especificadas, que suelen ser 20 grados centígrados y para soluciones acuosas o para agua, ¿sí? Agua pura. Esto vale para agua pura o para soluciones acuosas diluidas, de forma tal que el volumen o la densidad no cambie apreciablemente de 1. Y después están los materiales volumétricos con tipo de ajuste EX, que son los que están diseñados para emitir un volumen determinado de agua a una temperatura definida, que por lo general suele ser de 20 grados. Dentro de estos tipos de materiales volumétricos tenemos para contener, ya sabrán que son los matraces o los pignómetros, por ejemplo. Pignómetros no vamos a usar, matraces sí. ¿Sí? Entonces los materiales son material volumétrico, los matraces son material volumétrico de tipo IN, mientras que todos los demás, probetas, pipetas, buretas, son material volumétrico diseñado para emitir un volumen determinado. Tiene su lógica y es muy simple de comprender. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que medir 200 mililitros de un solvente, no lo voy a medir con un matraz, porque el matraz no está diseñado para medir ese volumen de solvente y después eliminar y después dispensarlo. El matraz está diseñado para contener 200 mililitros.
pero no está diseñado para medir, para usarlo como un vaso o como una probeta, medir un volumen y ponerlo en otro lado. ¿Está bien? En ese caso tengo que usar un material volumétrico de tipo X. Lo mismo que si yo tengo que preparar una solución de ácido sulfúrico al 10%, no voy a agregar una probeta. Es decir, si no es cuantitativo, lo hago. Pero si estoy trabajando en una técnica cuantitativa, no voy a preparar una solución al 10% poniendo el reactivo en la bureta y llevándolo hasta 100. ¿Está bien? Porque en una probeta quise decir, perdón. Porque la probeta no está, está preparada para contener, para emitir un volumen determinado y no para contener. Entonces, en ese caso, la estaría utilizando a la probeta como un material in y no como un ex. Y entonces ese uso es de tipo incorrecto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Bien, continuemos. Entonces, un material volumétrico, acá, esto es una pipeta de 25 de una marca comercial que se encuentra en el mercado. Pero ustedes van a identificar toda la información que yo les acabo de decir, y más todavía, en el grabado del material. Esto sería una pipeta forada de 25 mililitros. Entonces, fíjense, ¿qué nos importa saber a nosotros? Primero, el volumen nominal. El volumen nominal es el volumen para el que el aparato está diseñado para medir. Este emite 25 mililitros de muestra de agua. ¿Está bien? En realidad emite 25,00. ¿Sí? Y esa información la tengo que tener en cuenta para después, para el correcto número de cifras significativas. El límite de error es lo que está puesto abajo. ¿Sí? Emite 25,00 más menos 0,03 mililitros. A este parámetro, este 0,03, lo podemos llamar límite de error, lo podemos llamar tolerancia. Me parece que hay algunos otros nombres que ahora no los recuerdo. Pero es el error máximo permitido que nosotros podemos tener utilizando este equipo para medir en condiciones adecuadas, ¿sí? Y sí, en las condiciones especificadas. Y bueno, es lo que tenemos que tener en cuenta para la determinación del número de cifras significativas de nuestra determinación. Bueno, es importante conocer la unidad de volumen, siempre todo tiene que estar en la misma unidad de volumen. Y por otro lado, bueno, van a tener acá a la derecha de costadito, dice que es AS, entonces significa que es clase A. Después nos dice que un poco más arriba dice que la temperatura de referencia a la que se deben medir las muestras para asegurar este volumen es de 20 grados centígrados, que el equipo es de clasificación X, es decir, asegura la dispensación de un volumen dado, y esos 5 segundos sería el tiempo de espera desde que se terminó de vaciar aparentemente el caudal de líquido más importante para asegurar el escurrimiento, que son las condiciones que fijó el fabricante. ¿Está bien? Entonces, cuando tengan material volumétrico, fíjense qué es lo que tiene grabado ese material volumétrico. Lamentablemente en el laboratorio, algunas de las pipetas que nosotros usamos, algunos materiales volumétricos todavía son muy viejos y no tienen toda esta información grabada. Pero bueno, fíjense ustedes lo que les tocan en uso, que probablemente la mayor parte de esta información la tengan. Las pipetas aforadas creo que sí, porque se fueron cambiando a lo largo del tiempo, que se fueron rompiendo, y creo que las pipetas aforadas deberían tener todas este tipo de información, al menos la mayoría. Si no, busquen alguna, así por lo menos se sacan las ganas de saber cuál es la información que tiene el material que están utilizando ustedes. Después, acá lo que podemos ver son tablitas de acuerdo al tipo de material volumétrico para ver la capacidad y los errores máximos permitidos o tolerancias de los distintos materiales volumétricos. En la primera tenemos los matraces, fíjense. En los matraces pueden ser o de clase A o de clase B. Como ven, el error de los matraces permitidos, el máximo permitido de los matraces de clase B siempre es el doble del de clase A. Por eso prefiero el de clase A, porque la medida va a ser mucho más estricta respecto de las condiciones de medición. Después, en la tabla 2 tienen lo mismo, pero para las pipetas aforadas. También para clase A y para clase B, de acuerdo a la capacidad máxima que tiene esa pipeta,
bueno, máxima o única más bien, porque las pipetas aforadas miden un volumen fijo, ¿sí? ¿Cuál es el error máximo permitido? Y después en la última tablita tienen lo mismo, pero para las buretas. Fíjense que en el caso de las buretas cambia porque las buretas pueden tener no solo una capacidad determinada, que es el volumen máximo que puedo llegar a medir, sino que aparte pueden tener la menor división en la escala que se puede observar puede cambiar también. Fíjense que si la bureta mide entre 5 y 25 mililitros, puede ser que la menor división sea, perdón, entre 5 y 10 de 0,02 mililitros, entre 10 y 25 de 0,05 y entre 25 y 50 de 0,1 mililitros. Entonces, dependiendo de cuál es la menor división observada, ustedes van a tener un error máximo permitido, que es el que ustedes van a tener en cuenta cuando hagan la corrección por cifras significativas. Ahora, la pregunta es esta. ¿Por qué tengo que ajustar el número de cifras significativas cuando informo un resultado analítico cuantitativo? ¿Alguien lo sabe? Porque son todos unos pesados y me hacen hacer estos cálculos raros y locos. ¿Por qué? A ver. Bueno, está bien, para eso estamos. Acá le puse algo que se lo mandé a alguien conocido, pero no tiene por qué, no fue él quien lo dijo. Y simplemente la respuesta es que nosotros vamos a obtener resultados experimentales. El informe de nuestro resultado experimental está dado por la combinación de muchas mediciones que se realizaron para llegar a ese resultado. ¿Está bien? Supongamos que hacemos una titulación. Medimos el volumen que está en la bureta, si usamos un patrón primario, pesamos la masa de patrón primario que colocamos en el Erlenmeyer. Después, medimos también, si no usamos un patrón primario, usamos una muestra, usamos una pipeta de volumen fijo para medir la muestra y colocarla en el Erlenmeyer. Entonces, el concepto es el siguiente, nosotros hacemos medidas experimentales. Cada vez que hacemos una medida experimental, estamos cometiendo cierto error. Por más que estemos trabajando bien, ¿sí? No quiere decir que el error es de brutos que somos nada más. Siempre que se hace una medida experimental, vamos a tener un cierto error en esa medición. Cuanto mejor sea el material que uso para realizar la medición, el error va a ser más chiquito, ¿sí? Pero siempre voy a tener un pequeño error en esa medición. Ahora, como hacemos distintos tipos de medidas, algunos errores van a ser más grandes, otros errores van a ser más chicos. Lo cierto es que nuestro resultado final va a ser el producto de la combinación de ciertos valores experimentales, cada uno asociado a su error. Por lo tanto, nosotros no podemos decir que nuestro resultado experimental no tiene error. ¿Está bien? Y entonces no podemos ponerle un número de cifras significativas indefinido, o el que nosotros querramos. Porque si nosotros le ponemos muchas cifras significativas, le estamos dando más exactitud a nuestro resultado del que verdaderamente tiene. Pero si nosotros le ponemos menos cifras significativas de las que corresponden, estamos quitándole exactitud al resultado. Entonces, lo que queremos es que nuestro resultado, para poder tener la validez necesaria y permitir tomar la decisión óptima a partir de él, sin cometer errores, entonces necesitamos que tenga el número justo de cifras significativas, ni más ni menos. ¿Se entiende? Sí, profe, ¿y cómo te das cuenta cuántas cifras tienen que Y a eso es tener? a lo que vamos a ir. ¿Mm? Bien, ¿cómo debo proceder? Primero, registrar los datos con la mayor exactitud posible. ¿Qué quiere decir con la mayor exactitud posible? Yo usé una pipeta de 10 mililitros. Entonces, si uso una pipeta volumétrica, voy a escribir 10 mililitros. Pero si uso una pipeta aforada de 10 mililitros, entonces no medí 10 mililitros, medí 10,00 mililitros. ¿Está bien? Porque esa es la medida que la pipeta aforada me permite tener. ¿Mm? Asociada a cierto error, pero en realidad la pipeta me dispensó 10,00 mililitros. Si usé un matraz de 200 mililitros, si el matraz era de clase A, entonces medí 200,0 mililitros. ¿Está bien? Entonces, de acuerdo a la calidad del material utilizado, eso lo sé, porque tendría que saber el tipo de material que estoy usando entonces,
puedo registrar con la mayor exactitud posible la medición realizada con ese instrumento. Entonces, eso lo tengo que tener en cuenta. Si voy a hacer una pesada de un material, de una masa, de un sólido, entonces también tengo que registrar todos los números que me indica la balanza, no solamente los primeros, y también tengo que buscar que la medida realizada con la balanza sea lo más exacta posible, es decir, que la balanza que yo use sea una balanza analítica y no una balanza granataria, donde la balanza analítica me permite tener más cantidad de decimales y mayor calidad de pesada. Después, en los cálculos del resultado muchas veces van incluidos algunos valores que no los determiné experimentalmente, como por ejemplo las masas atómicas o moleculares. Entonces, en ese caso, masa atómica y molecular la voy a registrar tratando de no redondearla, porque la tabla, usando todos los decimales que me da la tabla periódica. Entonces, la masa atómica, la masa molecular, digo, de mi compuesto, la voy a registrar en forma completa. Después, de cada una de las medidas que hacemos, tenemos que conocer y registrar el error típico o la tolerancia del instrumento de medida utilizado. ¿Sí? Entonces, en el caso de haber pesado con una balanza, si es una balanza analítica, el error o el límite máximo, o el error máximo cometido, o el error típico, se le asigna, de acuerdo al número de decimales que presenta la balanza, se le coloca un valor igual a la unidad en el último decimal. Es decir, si yo usé una balanza analítica y pesé 10,0025 gramos, entonces la incertidumbre, o mejor dicho, el error típico sería 0,0001. ¿Sí? Si tenía 4 decimales, en el último decimal le pongo un 1. ¿Está? Y bueno, y en las medidas volumétricas tengo que ver, de acuerdo a las características del material volumétrico utilizado, cuál es el error típico permitido, que es lo que ustedes pueden sacar de las tablitas que yo les di anteriormente. Bien, ¿cómo sigue esto? Una vez que tengo todo eso registrado, para todas las medidas experimentales tengo que calcular la incertidumbre relativa. ¿Sí? La incertidumbre relativa no es otra cosa que el error típico o la tolerancia, ¿sí? Dividido el valor medido. Entonces, ahora vamos a ver una serie de ejemplos. El error típico les puse entre paréntesis porque es el módulo del error típico, pero igualmente fíjense que en las tolerancias siempre va a decir más menos. Lo que quiere decir que la medida realizada no es un valor fijo, sino un intervalo de medidas, un intervalo de valores a donde se comprende un valor medio, que es el valor nominal, y dos extremos, que sería el valor nominal menos el error típico, y el otro del extremo superior sería el valor nominal más el error típico. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a hacer un ejemplo de cálculo de incertidumbre relativa. Mido con una pipeta de doble aforo de clase A. El que dice, con una pipeta doble aforo clase A se mide en 10 mililitros. Ese de 2 no sé qué es, algo que quedó ahí que no va, no sé qué es. Esperen que ya se lo borro. Ahí está. Con una pipeta de doble aforo clase A se miden 10,00 mililitros. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo calculo la incertidumbre? Voy a la tablita, esa que les acabo de mostrar. Pipeta de 10 mililitros. Vamos a la tablita. Acá. La pipeta de 10 mililitros es la de acá abajo, ¿no? Y si es para 10 mililitros, clase A, el error típico va a ser de 0,02. ¿Está bien? Entonces, calculo la incertidumbre relativa como 0,02 dividido 10. Para poder comparar después las incertidumbres relativas, trato de llevarlas a un modo de expresión más simple. ¿Sí? Sacarle todos los decimales, pasarlas a números lo más enteros posibles. Entonces acá me quedaría una fracción de 0,02 sobre 10, es lo mismo que decir 2 sobre 10.000. ¿Está bien? Corrí en todo, es la coma a dos lados. ¿Sí? Y 2 sobre 10.000 es... Sobre 1000, profe. Perdón, 2 sobre 1000. Sí, gracias. Y 2 sobre 1000 es similar a 1 sobre 500.
¿sí? Y lo que me daría sería, si hago esa cuenta, me da 0,2 por 10 a la menos 3. ¿Está bien? Ahora, veamos otra incertidumbre relativa. Mido con una bureta de clase A, ya es de 25 mililitros y se mide en 12,05 mililitros. Supongan que hacemos esa medición. Si vamos a la tabla de valores, para la bureta, acá está, es la de arriba a la derecha, 25 mililitros y puedo tener dos valores, dependiendo de cuál sea la menor división en la escala. Supongamos que es de 0,1, como son las que tienen ustedes en el laboratorio, y ahí para el máximo error permitido para una bureta de clase A sería de 0,05. ¿Está bien? Entonces, calculo la incertidumbre relativa, sería 0,05 dividido 12,01. Bueno, era 12,05, puse arriba, después me equivoqué, le puse 12,01. Supongamos que es 12,01. ¿Sí? Entonces, eso lo llevamos a una expresión más simple, que sería, es lo mismo que decir 5 sobre 1201, o es lo mismo que decir 1 sobre 250, ¿está bien? La cuestión que 1 sobre 250 daría 0,004. Entonces, lo que podemos ver es que la incertidumbre relativa de la bureta es el doble que la incertidumbre relativa de la pipeta, ¿sí? O mejor dicho, la incertidumbre relativa de la medida de volumen realizada con la bureta es el doble de la incertidumbre relativa de la medida de volumen realizada con la pipeta forada. ¿Está bien? Otro ejemplo más. Vamos a hacer una pesada. Se pesaron 0,2152 gramos en una balanza analítica con 4 decimales. ¿Cuál sería la tolerancia o el error típico para esa balanza que usé para pesar esa cantidad? ¿De dónde lo saco a eso? De los 4 decimales, digamos, serían Exactamente, sería 0,0001. ¿Está bien? Entonces quedaría 0,0001 dividido la masa esa, que es lo mismo que 1 sobre 2152. Acá les pongo aproximado porque no necesitamos poner todos los decimales chiquitos. Quedaría 1 sobre 2100 más o menos, y 1 sobre 2100 es aproximadamente 5 por 10 a la menos 4. Lo que podemos ver es que en este caso la balanza, la pesada de la masa esa de un sólido, es la que presentó menor incertidumbre relativa de todas las medidas utilizadas, de todas las medidas realizadas. La que tiene mayor incertidumbre relativa es la de la bureta. ¿Ah? ¿Qué tengo que hacer ahora? Comparar las incertidumbres relativas. Entonces, la que me va a meter más error en el resultado es la determinación que tenga incertidumbre relativa más grande. Y esa es la que vamos a tener en cuenta para redondear el resultado final. ¿Está bien? ¿Se entendió? Comparo las incertidumbres relativas. La que tenga mayor incertidumbre relativa va a ser la que más error le va a introducir al resultado. ¿Está bien? Y será la que vamos a considerar para después hacer la corrección de las cifras significativas. Y finalmente, fíjense que el criterio que vamos a seguir después, que es la última parte del texto que tenemos acá, el número 5. Comúnmente es suficiente redondear el resultado de modo que la incertidumbre relativa sea del mismo orden de magnitud que la incertidumbre relativa de la magnitud menos exacta. La magnitud menos exacta es la que tiene mayor incertidumbre relativa, es la de la bureta. Entonces, según lo que dice acá, redondear el resultado del modo que la incertidumbre relativa sea del mismo orden de la magnitud de incertidumbre relativa de magnitud que la incertidumbre relativa de la magnitud menos exacta, quiere decir que, considerando la incertidumbre relativa de esa bureta, si yo le pongo tres cifras significativas a mi resultado, estaría más o menos bien. ¿Ya? Con eso, el criterio de cifras significativas no está totalmente cumplido, pero ya es aceptable. Ahora, en la práctica lo que hacemos es otra cosa distinta, y es buscar que la incertidumbre relativa del resultado esté comprendida en un intervalo de valores que estaría dado por generado con la incertidumbre relativa del material que tiene incertidumbre más grande, y a esa incertidumbre relativa se la multiplica por 2 y por 0,2. ¿Sí? Es decir,
ese intervalo sería 0 dos veces y 2 veces la incertidumbre relativa del el material que más error incorpora. Y ahora vamos a hacer un ejemplo porque seguramente no me entendieron nada. Y bueno, la cuestión es esta. En la diapo siguiente se explica. Supongan este ejemplo en particular. Tenemos que se valora una solución de hidróxido de sodio 0,1, seguramente lo quieren usar para después usarlo como titulante. Entonces, como el hidróxido de sodio no es patrón primario, preparo la solución aproximada y después la titulo, ¿sí? Y para eso tengo que usar un patrón primario como el bifstalato de potasio. Entonces dice, en la valoración de hidróxido de sodio 0,1 normal, se utilizaron 0,2152 gramos de bifstalato de potasio, y se requirieron 12,01 mililitros de base para llegar al punto final. Determine la normalidad de la solución de hidróxido de sodio. Bueno, en este caso la normalidad es nuestro resultado y por lo tanto eso es lo que nosotros tenemos que corregir, el número correcto de cifras significativas. Entonces, en la bureta tenemos el hidróxido de sodio, que es aproximadamente 0,1 normal, y en el Erlenmeyer tenemos el bifstalato de potasio, ahí les puse la formulita como para que se vayan familiarizando. Tiene una masa molar de 204,22 gramos por mol. Y finalmente la cantidad pesada es de 0,2152 gramos. ¿Hasta acá vamos bien? Pregunta, ¿qué ecuación usarían ustedes para calcular, donde despejarían la normalidad del hidróxido de sodio? Tengo que hacer a la tarde, digamos, pero a la mañana no habría problemas. ¿Hemos vuelto? Ahí volví, sí, se cortó internet, no sé qué pasó. Sí, suele suceder. Sí. Sí. Bueno, no sé, ¿me siguen? ¿Hasta ahora se entiende lo que estoy diciendo? Perfecto. Se te Sí. cortó cuando estabas empezando a explicar el ejercicio, profe, así que Dale, entonces quedamos ahí. volvemos. Sí, volvemos a cargar por ahí. Vamos a compartir. No sé si esto está grabando ahora. Sí, aparece grabando. ¿Aparece? Yo no lo veo. Ah, sí, tenés razón. Bien. Era acá. Bien, esto ya estaba. Y vamos a hacer el ejemplo, ¿está bien? De la determinación de a ver, había que determinar la normalidad de un hidróxido de sodio que se va a usar como, bueno, titulante para futuras volumetrías. Ese es nuestro resultado, es lo que queremos corregir el número de cifras significativas. Para eso usábamos bifstalato de potasio como patrón primario. Ahora, pregunta, de las formulitas que vimos la clase pasada, ¿cuál les parece que es correcta para usar en el cálculo de la normalidad del hidróxido de sodio? Y la que relaciona un líquido con una masa. Bien, entonces sería, ¿cómo era? Volumen. Volumen por normalidad dividido 1000, que es Bien. igual a la masa dividido el peso equivalente. Perfecto, pero acá le vamos a agregar una cosita más, porque acá la normalidad, nosotros suponemos que la normalidad es 0,1, ¿está bien? Esa es la normalidad con la que quisimos preparar, pero lo que vamos a hacer es corregir esa normalidad para mostrar como normalidad verdadera. Entonces nuestra normalidad verdadera no sería otra cosa que la normalidad teórica, que es 0,1, multiplicada por un factor. Será un factor, si la solución no está muy horriblemente preparada, ese factor va a ser cercano a 1. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que vamos a terminar despejando en esta cuenta. Entonces, fíjense, si reemplazo, me quedaría que el factor sería la masa de patrón primario en gramos multiplicado por 1000, ese 1000 es mililitros por litro, no es otra cosa, dividido el peso equivalente, que estará en gramos por equivalente, multiplicado por el volumen de hidróxido de sodio que saqué desde que medí desde la bureta,
y multiplicado por la normalidad de hidróxido de sodio en equivalente por litro, que es 0,1. Ahora, cantidades experimentales involucradas acá, ¿cuáles serían? La masa, puede ser. Bien, sí. La masa de patrón primario y el volumen de hidróxido de sodio que medí desde la bureta. El 1000 no lo tengo que redondear por cifras significativas porque es para pasar es para compensar que fíjense que ese 1000 está dividiendo al volumen por normalidad, porque el volumen está en mililitros, la normalidad en equivalentes por litro, me quedaría algo medio incoherente. Entonces ese 1000 está en mililitros por litro y divide, cancela mililitros con mililitros, litro con litro, y me quedan equivalentes. ¿Está bien? Entonces, ese 1000 no le tengo que redondear cifras significativas. Tiene cifras significativas infinitas, si quieren. ¿Sí? El peso equivalente lo saco de la tabla periódica. Vamos a suponer que el peso equivalente es 204,22, como dice ahí. Ese tampoco lo redondeo. Lo que hago es me tomo el trabajo de poner todos los valores de las masas atómicas que me mandaba la tabla periódica. Y la normalidad 0,1, y bueno, si quiero corregir estrictamente sobre la normalidad, despejo normalidad y no el factor, pero si no dejo que el valor de normalidad es 0,1, con todos los ceros que quieran ponerle después atrás, ¿sí? Y calculo directamente el factor. ¿Está bien? Entonces, ahora, ¿qué hice? Ahí está. Reemplazo y calculo que el factor, y le pongo todas las cifras significativas que me tiró la calculadora, ¿sí? El factor ven que es un poco más chiquito que 1 en este caso, pero puede ser también más grande. Sería 0,8774, un montón. ¿Sí? Que decir que ese es el factor es una burrada, porque con los errores que ya vimos que cometíamos pesando y midiendo el volumen, ese factor no se podría dejar así. Entonces, de nuevo, vamos a calcular el número correcto de cifras significativas. Primero, fíjense que las incertidumbres relativas son las que ya calculamos. La de la bureta y la de la pesada. La bureta dijimos que tenía 0,004 y la pesada de la masa tiene 5 por 10 a la menos 4, es más chiquita. Entonces, bueno, la de la balanza, por lo general es lo que pasa, la balanza no suele tener incertidumbres grandes, entonces no es la que redondea el resultado. Pero nos quedamos entonces con la de la bureta. Y ahora lo que tenemos que generar es ese intervalo de valores de incertidumbre. ¿Se acuerdan? Multiplicar por 2 y por 0,2. Si yo multiplico por 2, lo que voy a tener es que, ¿qué me queda? 2 sobre 250, ¿sí? 2 sobre 250 más o menos que 1, y lo mismo de 1 sobre 125, ¿está bien? Y si multiplico por 0,2, me queda 0,2 sobre 250, que sería lo mismo que 2 sobre 2500 o 1 sobre 1250. Entonces, la incertidumbre del resultado tiene que estar comprendida entre esos valores. ¿Y saben qué es hacer la incertidumbre del resultado? Es hacer 1 sobre, no pongo el 0, no pongo la coma, y pongo todos los números que siguen después. ¿Está bien? Entonces, fíjense, si pongo 1, supónganse que yo cortaría en el 4. ¿Está bien? Que el 4 sea la última cifra significativa que dejo. Entonces, la incertidumbre de ese resultado sería 1 sobre 8774. 1 sobre 8774. ¿Está comprendido en ese intervalo de 1 sobre 125 y 1 sobre 1250? No. No, es más chiquito. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que la incertidumbre del resultado quede comprendida en el resultado ese? Le corto una cifra significativa más, saco el 4. Entonces, si pongo 1 sobre 877, ¿entra en ese intervalo? Sí. Sí, entonces justamente la incertidumbre del resultado terminaría siendo 1 sobre 877 y por lo tanto al factor el número correcto de cifra significativa sería el que está ahí escrito, que sería 0,877. Tendría que tener 3 cifras significativas. Ustedes dirán, todo este lío para cortar el número con 3 cifras significativas. Sí, tal cual. Pero bueno, de esa manera sabemos que nuestro resultado no tiene menos precisión ni más precisión que la que debiera tener de acuerdo a los valores experimentales utilizados para esta determinación. ¿Se entiende?
Sí, profe. Yo creo que Profe, a ahora mí lo lo que hay que que- hacer es ejercitar y ir resolviendo los primeros problemas teniendo en cuenta este criterio. Después van a ver que solitos les sale, ya lo incorporan y no necesitan estar calculando para todas las determinaciones, para todos los problemas no necesitan estar calculando las cifras significativas. Este procedimiento lo tienen que saber. Nosotros en los parciales no esperamos que ustedes lo hagan siempre y que lo expresen en la resolución del parcial. Sí esperamos que ustedes pongan el número correcto de cifras significativas en los resultados. Pero nadie les va a bajar puntos si no ponen este procedimiento, salvo que haya estado expresamente pedido. ¿Está bien? Profe, y después con este factor que calculamos, ¿qué se multiplica el resultado que me dé por el factor? ¿O cómo se aplica? No, a partir de ahora, cada vez que uses esa solución de hidróxido de sodio y digas volumen por normalidad por factor es igual a volumen por normalidad. Y listo. Entonces, si ponete que esto yo lo uso para titular ácido clorhídrico. Entonces, para la normalidad del ácido clorhídrico sería volumen de hidróxido de sodio, normalidad de hidróxido de sodio por factor del hidróxido de sodio dividido el volumen de ácido clorhídrico. ¿Sí? Ah, ok, La perfecto. usás en las cuentas. En realidad, es una manera de expresarlo. Otra manera más simple sería, bueno, no, la normalidad en realidad no es 0,1, sino que es 0,0877. Y directamente usás normalidad por factor, ¿sí? Y ya está. Pero es cierto que lo que ocurre es eso. Esto es lo mismo que normalidad por factor. Andrés, en el ejercicio 8 de la guía habla de F igual a 1,03. Ese también sería el factor, Claro, ese es el factor. porque ¿sí? no pude resolver ese ejercicio. Bueno, ahora sí lo puedes hacer. Sabés que en realidad la normalidad real es igual a la normalidad teórica, que es el 0,1 o 1, no sé qué dato tenés ahí, multiplicada por ese factor. Bárbaro, gracias. Bien, dicho esto, ya saben redondear los resultados. Vamos a pasar al tema de hoy, si les parece bien. Que era un poquito más complejo que esto. Este parece muy difícil, pero no es. ¿Se acuerdan que el otro día titulamos ácidos y bases monopróticos? ¿Sí? Hasta ahora solo hicimos ácidos, siempre los ejemplos fueron ácidos. Hoy se me ocurrió hacer el ejemplo de el diprótico con una base para que vean que los cálculos son más o menos los mismos. Lo que pasa es que el modo de cálculo es el mismo. Por ahí en vez de pH calculamos pOH, en vez de K de acidez usamos KB, lo mismo que siempre. Pero bueno, este ejemplo simplemente es para que vean que la aplicación es más o menos la misma. Entonces, vamos a hablar de una base débil diprótica. Fíjense que la base débil diprótica tiene 2 KB. El pKb1 es 4 y el pKb2 es 9. ¿Sí? Y bueno, concentración 0,02 normal y la vamos a titular con un ácido fuerte. Hagamos unas cuentitas, ¿les parece? Para ver cómo se titularía esa base débil. Primero, como siempre, planteemos las reacciones. En el primer caso, fíjense que la base va a reaccionar con el agua. Bueno, la planteamos como una base de Bronsted, ¿está bien? Donde dice que una base es toda sustancia que es capaz de aceptar un protón, no, de ceder un oxidrilo o aceptar un protón. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? Aceptar un protón, y el ácido era la sustancia que lo cede. Esa era la definición de Bronsted, ¿se acuerdan? Entonces, de acuerdo a esa definición, planteábamos la constante de basicidad 1, que es lo que ustedes ven ahí, y la constante de basicidad 2 es cuando acepta el segundo protón, ¿sí? Y bueno, ahí tenemos esa ecuación que la podemos ver sobre todo para, a ver, esta sustancia B, ¿cuál les resulta, a ver, por qué base que ustedes conocen la podrían reemplazar a B? De acuerdo a esta definición de Bronsted. ¿El amoníaco? El amoníaco, por eso ponemos, porque fíjense que justamente nosotros podríamos hablar de una base como por ejemplo el hidróxido férrico, el hidróxido de aluminio, ¿sí? Pero ahí se complica un poco más el tema, porque la solubilidad del hidróxido férrico y el hidróxido de aluminio son muy chiquititas. Entonces ahí tendríamos que asociar
el equilibrio ácido-base con el equilibrio de precipitación. Con una base como el amoníaco o alguna base amoniacal de las orgánicas como las que vimos en la primera parte, este equilibrio se ve más simple porque la solubilidad no se asocia con la basicidad, con el pH prácticamente. Entonces, en este caso es mucho más fácil de manejar. Y por eso siempre hablamos de la definición de ácidos y bases de Bronsted, que son los más, la definición más apropiada para definir para ejercitar este tipo de equilibrio. Pero bueno, tenemos dos constantes de basicidad. Fíjense que las constantes de basicidad son bastante alejadas entre sí. Podemos ver que hay 5 órdenes de diferencia, para este caso en particular, entre KB1 y KB2. Eso vamos a ver después que resulta importante para una titulación. Ay, me olvidé que tenía que hacer otra cosa antes que esto. Me parece que hoy ando medio distraído. Vamos a cambiar, ¿sí? Antes que ver esto, pues me parecía que yo había hablado de un tema que iba a ver con ustedes y se me estaba olvidando. Voy a compartir el archivo del otro día, ¿sí? El de la clase pasada. ¿Se acuerdan? En base a la pregunta de una de las chicas, hoy había surgido algo y yo le dije que antes de terminar la clase lo íbamos a ver. ¿Se acuerdan que esta era la última diapositiva del otro día? ¿Está bien? A ver, Sí, pasemos a la que sigue. Nosotros habíamos definido un término que se llama error de titulación. ¿Se acuerdan? Porque como usamos un indicador visual, como los indicadores ácido-base, entonces ese indicador no cambia exactamente al pH que tendría que cambiar. Cambia un pH por ahí cerca, pero no es lo mismo el punto final que el punto de equivalencia. Entonces definimos un error de titulación y lo definimos como error absoluto o como error relativo. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, el error relativo, que es el que vamos a utilizar para el cálculo y para la resolución de los problemas, es el volumen de titulante para llegar al punto final menos el volumen de titulante para llegar al punto de equivalencia sobre el volumen de titulante para alcanzar el punto de equivalencia, todo eso multiplicado por 100. ¿Alguno de ustedes cursó estadística? Sí, profe. ¿Se acuerdan la definición de error relativo? ¿Porcentual? Era, bueno, por si no se le acuerdan, el error relativo porcentual estaba dado por el valor medido menos el valor verdadero dividido por el valor verdadero, todo eso multiplicado por 100. Entonces fíjense que encuadra perfectamente. El valor medido es lo que nosotros medimos de titulante para llegar al punto de equivalencia. El valor verdadero es el volumen del punto de equivalencia, el valor teórico. ¿Sí? Entonces, encuadra perfectamente esa definición para nuestro error de titulación. Ahora, vamos a hacer un problema que es un problema de la guía. Es medio largo este problema, pero no lo vamos a hacer todo. Vamos a hacer la parte A. Fíjense, les modifiqué un poco el enunciado como, no lo cambié, sino que lo puse en orden como para diferenciar parte A, B y C. Dice que determina el error de titulación cuando 50 mililitros de un ácido fuerte, 0,1 normal, se titulan con hidróxido de sodio 0,1 normal, y que lo calculen si usan naranja de metilo, o el naranja de metilo y la eleantina es lo mismo, ¿está bien? Usan naranja de metilo como indicador, donde el pH es 4,2, ¿sí? O usan fenoftaleína como indicador, pH 8,3, y bueno, ahí les puse un asterisco porque como vimos el otro día, el indicador no tiene un pH único de cambio de color, tiene un rango de viraje, ¿está bien? Y donde detenemos cada uno de la titulación depende de nuestra agudeza visual, depende de una serie de factores. Entonces, experimentales. No es exactamente un valor, pero acá le pusimos un valor fijo de pH para que todos lleguemos al mismo resultado, porque si no nos va a dar todo diferente. Entonces, bien, vamos a resolver este problema. ¿Cómo hacemos? ¿Qué consideraciones tenemos que hacer? Primero, calculamos el punto de el volumen de equivalencia. Es muy fácil, ¿no? Si yo tengo ácido fuerte, 0,1, 50 mililitros, con hidróxido de sodio,
0,1, obviamente el volumen de equivalencia también va a ser 50. Comparar equivalente a equivalente significa que el volumen de base para alcanzar el punto de equivalencia va a ser 50 mililitros. Ahora, para calcular el error de titulación, bueno, el pH del punto de equivalencia también no lo tengo ni que calcular, porque sé que el pH del punto de equivalencia es 7 para ácido fuerte con base fuerte. Ahora bien, fíjense, si el punto de equivalencia se da pH 7 y yo estoy trabajando con naranja de metilo, el punto final, ¿a qué pH se va a detectar? Al que marca ahí a 4,2. A 4,2. Y 4,2, a ver, si estoy titulando un ácido, se supone que el pH inicial va a ser ácido, va a comenzar a subir a medida que agrego hidróxido de sodio. Entonces, si yo detengo la titulación a pH 4,2, ¿qué error voy a cometer? ¿Error por exceso de ácido o error por defecto? Es decir, ¿qué voy a decir? ¿Mi resultado cómo será? ¿Sí? ¿Estará falsamente aumentado o falsamente disminuido? Disminuido. Disminuido, porque yo voy a pensar que tengo menos ácido, ¿sí? Entonces, agrego, lo puse al revés acá, con naranja de metilo tengo defecto de titulante, ¿sí? Lo puse al revés. Miren que me equivoqué. Lo hice ayer y no me di cuenta. Ah, mira, lo cambié a los dos, le puse exceso. Ah, no, estaba bien. Igual dice Porque titulando. estaba bien. Decía titulando, está bien. Estaba bien. Ya, lo dejo así. No dije nada. Fíjense, con naranja de metilo tengo exceso de titulando, es decir, todavía me queda una parte por titular, entonces el error va a ser por defecto, como dijimos hoy. ¿Está bien? Mientras que con fenolftaleína, el pH final va a ser 8,3, es decir, pasé por el punto de equivalencia y me pasé para arriba. ¿Está bien? Tuve que agregar un exceso de base, entonces el error va a ser por exceso. ¿Por qué? Porque al agregar un exceso de base, el resultado de la normalidad estaba falsamente aumentada. ¿Está bien? La concentración del ácido clorhídrico que yo voy a determinar va a estar falsamente aumentada, porque le agregué más base de la que necesitaba para alcanzar el punto final. Es decir, le agregué más equivalentes. Considero que que el número de equivalentes de ácido es mayor al real. Entonces, el error va a ser por exceso. ¿Está claro? Bien. Ahora vamos a determinarlo para el caso A, para el de naranja de metilo, y después les dejo el otro. Fíjense, para calcular el error de titulación, si lo expresamos como error relativo porcentual, entonces necesitamos ¿qué datos? El volumen de hidróxido de sodio para llegar al punto final y el volumen de hidróxido de sodio para llegar al punto de equivalencia. El del punto de equivalencia ya lo sabemos, es de 50. Nos falta ver cómo determinamos el volumen de hidróxido de sodio para llegar al punto final. ¿Bien? ¿Cómo hago? Si uso naranja de metilo, entonces decimos que el pH es 4,2, y si el pH es 4,2 ya sé cuál es la concentración de protones. Y acuérdense, por lo que vimos nosotros en la clase del martes, que para un ácido fuerte con base fuerte tenemos que la concentración de protones a qué va a ser igual, en la parte anterior al punto de equivalencia. A todo lo que puse del ácido menos lo que se neutralizó. Y lo que se neutralizó a qué es igual, a todo lo que puse de base. ¿Está bien? Entonces, protones sería igual a todo lo que puse del ácido, que es igual a menos todo lo que puse de base, que es igual a sodio, y ahí estaba menos oxidrilo, pero ¿se acuerdan que nosotros dijimos que los oxidrilos iban a ser despreciables porque el pH era ácido? ¿Sí? Bien. Ahora, a protones los reemplazo por concentración del ácido por volumen del ácido sobre volumen de ácido más volumen de la base, perdón, a menos, la concentración, a todo lo que puse del ácido, lo reemplazo por la concentración inicial del ácido multiplicada por el volumen del ácido y dividido el volumen total, y a sodio lo reemplazo por
concentración inicial de la base por volumen de la base sobre volumen total. Entonces ahí les marqué en rojo volumen de la base, que es lo que nos interesa saber y lo que nos interesa determinar en ese momento. Volumen del ácido ya sabemos que es 50. Entonces, si se toman el trabajito de despejar volumen de la base, nos queda, bueno, esto que dice acá abajo, ¿sí? Y finalmente, vean que el volumen de la base es de 49,937 mililitros. ¿Mm? Prácticamente, fíjense que el error cometido es muy chiquitito y eso tiene que ver con que el rango de viraje del indicador de la heliantina está comprendido dentro de la zona prácticamente vertical, ¿sí? A donde el cambio del pH es muy grande, pero el cambio de volumen es prácticamente nada. ¿Mm? Entonces, el volumen de base es ese, y si calculo el error de titulación aplicándolo en la fórmula, me queda que el error de titulación es de menos 0,13%. ¿Sí? Es un error muy chiquitito. Fíjense, creo que era 0,126 o algo por el estilo y lo redondeé a 2 decimales. Fíjense que el error le puse, el signo negativo se lo puse entre paréntesis. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque es muy simple. Si el error fuera negativo, ¿qué quiere decir? Un error negativo ¿tiene sentido desde el punto de vista de la física? No. No. Si ustedes ven un error que es negativo, ¿qué quiere decir? Que más que error está más que bien. El error tiene que ser o 0 o tiene que tener un valor positivo. Un error negativo me diría, no, ¿qué? Es mejor que 0. ¿Está bien? Porque tiene entonces, el hecho de colocar el signo negativo entre paréntesis nos está dando idea de que el error es por defecto. ¿Sí? Que el error se da antes de alcanzar el punto de equivalencia. ¿Sí? Y si quieren también le ponen el positivo entre paréntesis para indicar que ese error es por exceso. ¿Sí? Eso es una información extra que es válida y nos sirve para la determinación. Entonces, de esta manera se resolvería este problema. ¿Qué más? Les dejo la parte B y la parte C para que lo hagan ustedes. ¿Está bien? Porque la modalidad de resolución es más o menos la misma. Se complica un poquitito más con los ácidos y las bases débiles, de acuerdo al módulo de cálculo, al modo de cálculo que tengan que utilizar. Pero también los vimos a los cálculos de ácidos y bases débiles, así que ustedes pueden intentar hacer esos errores de titulación y cualquier cosa nos consultan. ¿Mm? Ahora bien, antes de pasar de nuevo a las diapositivas del día de hoy, vamos a ver de algo que hablábamos con alguna de sus compañeras, ¿sí? Y tiene que ver con las condiciones de titulabilidad. Cualquier ácido se puede titular, cualquier concentración se puede titular. ¿A ustedes qué les parece? Para que yo pueda tener una visualización importante y cometer un error chiquitito, utilizando un indicador ácido-base que yo lo voy a observar al cambio de color en la solución, ¿qué les parece? ¿Se podrá titular cualquier ácido? Por ejemplo, este ácido que yo tengo acá de concentración 0,002 molar, ¿lo podré titular utilizando un indicador visual? ¿Qué opinan? Para mí Yo no. creería que no, porque no Para mí estará lo suficientemente concentrado. Claro. Y si yo tengo, por ejemplo, un ácido con constantes de acidez de 10 a la menos 9, ¿se podrá titular? ¿Qué opinan ustedes? Y tampoco. Tampoco. Estamos en la misma. Entonces, el ácido, para poder hacer una titulación ácido-base, la solución no tiene que ser ni demasiado diluida, ¿sí? Y esto es válido para ácidos fuertes y para ácidos débiles, y tampoco en el caso de los ácidos débiles, aparte, ese ácido o esa base no tienen que ser demasiado débiles. ¿Y cuál es el límite que nos fijamos? ¿Cuál es la condición de titulabilidad que deberíamos tener en cuenta para poder decir, esto sí se puede titular con un indicador visual o esto no se puede titular con un indicador visual? ¿Mm? Y bueno, y la condición sería que la relación entre K de acidez por concentración tiene que ser mayor o igual a 10 a la menos 8.
8. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo tengo un ácido que tiene 10 a la menos 5 de constante de acidez y la concentración es 0,1 normal, esto nos va a dar 10 a la menos 6. ¿Está bien? Entonces, esto es mayor que 10 a la menos 8 y esa titulación se puede hacer perfectamente. Pero si yo tengo un ácido 10 a la menos 5 que tiene una concentración 0,0001 molar, entonces este producto sería 10 a la menos 9 y esta solución ya no sería titulable o no es titulable utilizando un indicador visual. ¿Está bien? Eso ténganlo en cuenta porque les va a permitir saber cuándo pueden hacer una titulación y cuándo no. ¿Mm? Creo que dicho esto, ahora sí podemos volver a la teórica número 11. ¿Mm? Y comenzar con el cálculo de los ácidos y bases dipróticos. ¿Mm? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Bueno, hablemos de una base diprótica. Bueno, y acá vamos a meter otra condición de titulabilidad, pero después la vamos a buscar, la vamos a ver cuando hayamos terminado de hacer la curva de titulación, ¿está bien? Porque eso nos va a permitir que ustedes mismos me puedan decir, no, sí, es necesario que pase tal cosa para que una base o un ácido diprótico se puedan titular y podamos ver los dos puntos de equivalencia bien separados, ¿sí? Supongamos entonces que tenemos una base diprótica como esta que está acá, ¿sí? Que da estas reacciones de basicidad y que la titulamos con un ácido fuerte como el ácido clorhídrico. Ya tenemos todas las reacciones. No, en realidad la reacción va a ser oxidrilo más protones agua, que creo que no la puse. ¿Sí? Bien, pero la reacción sería esa, oxidrilo más protones es agua, entonces lo que vamos a tener es los distintos equilibrios como los vemos ahí. Ahora, cálculo de los volúmenes de equivalencia. ¿Cómo calculo el volumen de equivalencia para el primer punto de equivalencia? Vamos a tener un punto de equivalencia por cada uno de las constantes de basicidad. ¿Siempre? No. Siempre y cuando la diferencia entre las constantes de basicidad sean de 4 órdenes de magnitud o mayor. ¿Sí? En este caso tenemos 5 órdenes de magnitud. Si la diferencia entre KB1 y KB2 es de 10 a la 4 o mayor, entonces voy a poder detectar dos puntos de equivalencia. Pero si la diferencia entre las dos constantes de basicidad es menor a 10 a la menos 4, los protones o los oxidrilos de los dos saltos se van a titular juntos. ¿Está bien? Entonces, esa es la otra condición de titulabilidad que les quería dar, pero igualmente la vamos a volver a ver más adelante. Primer punto de equivalencia. En el primer punto de equivalencia corresponde a que B reacciona con el amoníaco, si quieren, reacciona con el agua para generar amonio. Bueno, no va a amoníaco como no es diprótico. Vamos a poner un B que reacciona con el agua para dar BH más oxidrilos. Entonces, en ese primer punto de equivalencia se formó BH. Todo en el primer punto de equivalencia que tanto clorhídrico como equivalente de base tenía, y todo B pasó a BH más. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo? Y fácil. Volumen de equivalencia 1 es igual a volumen por normalidad, volumen de base por normalidad de la base sobre normalidad de ácido. ¿Sí? Si tenía 10 mililitros de una base 0,02 normal y lo titulo con ácido clorhídrico, acá tengo un problema. De la misma, no, está bien. La base es diprótica y es 0,02 normal, pero en la primera titulación voy a titular el primer equivalente. ¿Está bien? Entonces, voy a poner 10 mililitros de ácido clorhídrico 0,1 normal. ¿Sí? Después, en el segundo punto de equivalencia, lo que se va a formar es BH2+. ¿Sí? La base va a volver a liberar un oxidrilo y va a tomar un segundo protón. ¿Mm? Se genera el BH2+, y el volumen de equivalencia 2. ¿Cuánto será?
¿Sí? Si el volumen de equivalencia 1 era 10 mililitros, el volumen de equivalencia 2, ¿cuánto será? ¿Qué les parece? ¿No saben? ¿El doble? El doble. Y claro, porque en realidad yo gasté tanto ácido para hacer que B pase a BH, como para hacer que BH pase a BH2. ¿Está bien? Entonces el volumen de equivalencia 2 sería 2 veces el volumen de equivalencia 1. Por lo tanto sería de 20 mililitros. ¿Está bien? ¿Todos entendieron esto? Sí, Entonces, ahora, ¿sí? ¿Cómo hacemos para calcular el pH de la base antes del agregado titulante? Bueno, esto es fácil. Sería, el problema sería, calcule el pH de una base débil diprótica de KB1,4, PKB1,4, PKB2,9, 0,02 normal, es decir, 0,1 molar. ¿Está bien? Entonces, acá, no sé si se acuerdan, pero este problema es bastante similar al primer problema del parcial, en lo que es la resolución, y van a tener, bueno, balance de masas. En el balance de masa despreciamos la especie de la segunda disociación, y un balance de cargas, ¿sí? A donde también se deprecia la especie de la segunda disociación. El pH va a ser alcalino, porque es una base, desprecio también protones. Entonces fíjense que me queda que oxidrilos es igual a BH+, y después, si doy toda la vuelta por la KB1 y el balance de masas, voy a despejar, poner B en función de BH, despejo BH y lo cambio en el balance de carga. ¿Se acuerdan? Entonces me queda que oxidrilos es igual a concentración de la base por KB1 dividido KB1 más oxidrilo. ¿Se acuerdan de esto, no? Digamos, no hice nada muy complejo, pero todos se acuerdan cómo se llegaba a esta ecuación a partir de esos dos balances y la KB1. sí. Bien. Sí, sí. Si despejo oxidrilo, fíjense que acá me quedó todo en función de oxidrilos, que sería mi única incógnita, me queda una cuadrática. ¿Está? Entonces, con esa cuadrática ya puedo conocer el pH inicial, digo, oxidrilos es 3 por 10 a menos 3, pOH es 2,51 y el pH es 11,49. Acá vamos a empezar la curva desde arriba, desde el pH alcalino, y después la vamos a ir bajando porque es una base. ¿Mm? Bien, ahora le empezamos a agregar el ácido clorhídrico. ¿Qué pasa? Si yo le agrego ácido clorhídrico, voy a hacer que la disociación espontánea de la base se reprima y que se va a formar tanto BH como clorhídrico agregue. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ¿cómo sería esto? Antes del primer punto de equivalencia, pero cuando ya agregué algo de clorhídrico, entonces ahí nos vamos a encontrar que si yo voy a tener B y tengo BH más, entonces tengo esas dos especies que forman una zona buffer. ¿Sí? Entonces, voy a hacer el cálculo de la misma forma que cuando tenemos un ácido o una base diprótica. ¿Sí? Puedo usar la ecuación de Henderson. ¿Está bien? ¿Por qué puedo usar la ecuación de Henderson? Porque como estoy en una zona buffer, van a predominar esas dos especies sobre todas las demás posibles. Toda la otra especie posible es BH2 más. 2 más, pero en este caso todavía no se formó. ¿Mm? Entonces, planteo los balances de masa. Acá el balance de masa sigue siendo un poco más complejo. Desprecio, como les dije yo, BH2 más. Y después planteo el balance de cargas. ¿Sí? También desprecio oxidrilos y protones porque es un buffer, entonces eso desprecia siempre. Y también puedo despreciar BH2 más, ¿sí? Porque todavía no tengo. Entonces acá me queda que cloruros es igual a BH más. ¿Está bien? Entonces ahí ya tengo como para poder despejar la concentración y lo reemplazo en la ecuación. ¿Está? Acá no puse valores porque como son varios puntos, entonces no los cambié. ¿Se entiende esta parte? Sí, se entiende. ¿Les parece que ustedes pueden llegar a generar este mismo razonamiento si se ponen a hacerlo en un papel y un lápiz? Sí, había un punto muy similar que nos habían hecho hacer de la guía. Es que los cálculos no son nuevos, son las aplicaciones de lo que vimos a una situación práctica particular.
Entonces, por eso me alegro que le resulte familiar. El problema sería si no. Llegamos al primer punto de equivalencia. Y fíjense acá cómo calculamos el pH en el punto de equivalencia. Fíjense, ¿qué pasó? Profe. Acuérdense la ecuación. Acá, en el primer punto de equivalencia, ¿qué pasó? ¿Qué tenemos? Con el agregado de clorhídrico, ¿hasta qué llegué a generar? B, esa ecuación, ¿hasta dónde se desplazó la ecuación de B por neutralización? Pasó todo a BH más. Pasó todo a BH. Entonces, decir que yo tengo el primer punto de equivalencia ahí, ¿no es lo mismo que decir calcule el pH de una solución de cloruro de BH más? Sí, ¿no? Entonces, Sí. en el primer punto de equivalencia equivale a calcular el pH de cloruro de BH, ¿sí? Si quieren, póngale cloruro de amonio, podría ser una cosa parecida, un compuesto parecido a este, ¿sí? No, en realidad no cloruro de amonio, porque el amoníaco, como les dije hoy, es monoprótico. Tiene que ser otra sal. ¿Sí? Es monobásico, perdón. ¿Sí? Y acá lo que dice que esto es un anfolito. BH cloruro es un anfolito. ¿Qué quiere decir? Que un anfolito es una sal que puede disociarse o que a su vez puede hidrolizarse. Es decir, puede dar dos equilibrios opuestos. ¿Qué quiere decir esto? Miren. BH, bueno, es una sal soluble, entonces va a dar BH más cloruro. ¿Y qué va a pasar con BH más? BH más puede disociarse para la segunda Kb, ¿sí? Para generar la segunda Kb, tomar un nuevo protón y liberar oxidrilo, entonces alcalinizar el medio, pero también podría pasar que BH más hidrolice. Si BH más hidroliza, va a formar B más protones, y ahí va a acidificar el medio, por el contrario. ¿Está bien? Entonces, por eso decimos que es un anfolito. Fíjense que tenemos dos equilibrios opuestos. El de BH más puede alcalinizar, o el de BH más que se puede hidrolizar y acidificar el medio. Ahora, ¿qué les parece a ustedes? Cuando se alcance el equilibrio, ¿el pH de la solución cómo va a ser en el punto de equivalencia? ¿Ácido o va a ser Alcalino. alcalino? Alcalino, porque predomina, ¿qué equilibrio? El de la disociación. La segunda disociación. Entonces, el pH de la titulación de una base débil diprótica con un ácido fuerte en el primer punto de equivalencia va a ser alcalino. ¿Está bien? Y lo podemos calcular. ¿Cómo hacemos? Planteamos el balance de masa. ¿Está bien? Y después, ¿qué otra ecuación me conviene plantear acá? ¿Puede ser la condición protónica? Y sí, condición protónica, porque ahora sé que tenemos asociada una disociación, una hidrólisis, entonces ahí planteo condición protónica. Fíjense que en el balance de masas ya despreciamos B y BH2 más. ¿Por qué les parece que despreciamos eso? ¿Cómo son los valores de las dos constantes asociadas a esa reacción? Muy bajo, digamos, está Son muy poco chiquitas, favorecida. ¿sí? Fíjense, una es 10 a la menos 9, otra es 10 a la menos 10. Son muy débiles. Entonces, como son tan débiles esas dos constantes, ahí puedo decir, sin ninguna duda, que BH más va a ser la especie predominante y B, que es la especie proveniente de la hidrólisis, y BH2 más, que es la proveniente de la segunda disociación, van a ser despreciables. Entonces, ahí se simplifica un montón el cálculo. Ahora, planteo la condición protónica y después aplico lo mismo. Fíjense, el pH dijimos va a ser alcalino, desprecio protones. Bueno, acá no desprecie protones. Pero el problema acá, acá el problema es otro. Fíjense que en la condición protónica yo no estoy comparando BH2 más con BH más, sino que lo estoy comparando con B. ¿Está bien? Porque BH más sería mi especie de referencia, no figura en la condición protónica. ¿Estamos?
Entonces, yo no puedo despreciar BH2 más respecto de B. De hecho, BH2 más ahí es la especie predominante respecto de B, porque es la que tiene la constante más favorable. ¿Está bien? Entonces acá, en condición protónica, no desprecio nada. Por ahí lo que se podría llegar a despreciar, si dijimos que el pH iba a ser alcalino, se podría llegar a despreciar protones. Pero bueno, lo dejamos, y si lo dejamos, llegamos a esta ecuación. ¿Sí? Esta ecuación también la vimos. Que oxidrilo era igual a raíz cuadrada de KB1 por KB2, multiplicada por la concentración de la sal, más Kwater sobre KB1, dividido KB1 más concentración de la sal. ¿Mm? Fíjense que KB1, bueno, no lo vamos a simplificar. Fíjense, lo que pasa acá es que si el producto de KB1 por KB2 por concentración de la sal es mucho más grande que Kwater por KB1, este sería el aporte de, de los oxidrilos, ¿sí? Entonces, Kwater por KB1 se puede simplificar, ¿sí? Y me quedaría KB1 por KB2 por concentración de la sal dividido KB1 por concentración de la sal. En ese caso, concentración de la sal multiplica y divide, entonces también se puede simplificar, y la ecuación quedaría como que oxidrilos es igual a KB1 a raíz cuadrada de KB1 por KB2. Es decir, fíjense que lo que le estamos diciendo acá es que la concentración de oxidrilos, o el pOH, o el pH, en el punto de equivalencia de la titulación de un ácido, una base débil, perdón, en el primer punto de equivalencia es independiente de la concentración. ¿Siempre? No, en las condiciones que acabo de decir yo. ¿Sí? Pero es independiente de la concentración. Y se va a dar siempre, y casi siempre se da, porque para que sea una titulación tiene que cumplir con las condiciones que acabamos de decir. Si no, la titulación no se podría dar. Entonces, pOH sería igual, bajo estas condiciones, calcular el pOH sería lo mismo que un medio de pKb1 más pKb2, y de esa manera podemos calcular el punto de equivalencia. En este caso daría 3,16 por 10⁻⁷ oxidrilos, pOH 6,5, pH 7,5. Vieron que hicimos bien en no despreciar protones porque el pH es 7,5, no es mucho. Los protones, los oxidrilos están en orden de 10⁻⁷, así que los oxidrilos también. Perdón, los oxidrilos están en el orden de 3,16 por 10⁻⁷, entonces los protones muy lejos no van a estar, no los podría haber despreciado. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Se acuerdan de esta ecuación? La vimos hace poquito, una clase o dos antes del parcial. Pero esta ecuación la habíamos explicado. Lo mismo que todos los desprecios que les acabo de comentar ahora. Andrés, una pregunta. Yo Sí. en la condición protónica me podría dar cuenta de que no puedo despreciar protones porque KB y K de hidrólisis 1 son más o menos cercanas. En realidad es cierto, sí, es verdad. Fíjate que hay un orden de diferencia nada más. Entonces, seguramente protones y oxidrilos no van a ser, si bien oxidrilos va a ser más grande, protones no va a ser mucho más chiquito, ¿sí? Ahora, si hubiera 3 órdenes o 4 de diferencia, ahí seguro que sí, porque ya un proceso es muchísimo más importante que el otro, pero acá no. Bárbaro, gracias. Pasamos el primer punto de equivalencia. Entonces, a ver, fíjense, una vez pasado el primer punto de equivalencia, vamos a que la ecuación importante es esta que tenemos acá, que BH más reacciona con el agua para dar BH2 más oxidrilos. ¿Sí? Entonces, al principio, después del primer punto de equivalencia, tenía todo así. A medida que voy agregando más clorhídrico, voy a tener mezclas de BH y BH2 más. Es decir, tenemos una segunda zona buffer. ¿Estamos? Eso va todo. Vamos al segundo punto de equivalencia. ¿Sí? Entonces, pasamos el primer punto de equivalencia, pero antes de llegar al segundo. En ese caso, tenemos, como dijimos, la segunda zona buffer. El buffer va a estar conformado por BH más y BH2 más. ¿Sí? Y bueno, y los cálculos son los mismos. Fíjense, puedo usar la ecuación de Henderson. ¿Por qué la puedo usar siempre? Quédense tranquilos, acá siempre la van a poder usar, porque los pK están muy separados. ¿Sí? Yo no puedo usar Henderson cuando estamos con pK muy próximos entre sí, o cuando estoy en un pH en el punto de equivalencia, por ejemplo, pero acá estoy alejado del punto de equivalencia, así que puedo usar Henderson. ¿Sí? Ahora, planteamos
balance de masas, balance de carga. ¿Qué despreciamos en el balance de masa? B más, no, perdón, B lo desprecio, porque acá las especies predominantes son BH más y BH2 más, 2 más. ¿Sí? Y en el balance de carga, como es un buffer, despreciamos protones, despreciamos oxidrilos. ¿Sí? Y a su vez, también podemos despreciar nada más. ¿Sí? Nada más. Me queda que cloruros es igual a BH más 2BH, 2 más. ¿Sí? Ahora, Profe, fíjense, sí, siempre entre medio de los puntos de equivalencia voy a tener una zona buffer. claro, sí, sí. Ah, ok. Sí, porque fíjate que la zona buffer, ¿por qué se define? Porque tengo que coexisten dos especies en cantidades, dos especies que están relacionadas a través de un equilibrio simple, que se encuentran más o menos en concentraciones equivalentes, ¿sí? En el mismo orden. Entonces eso siempre se va a comportar como un buffer. ¿Mm? Claro, sí, perfecto. Ahora, ¿cómo diferencio la cantidad de ácido que usé para formar BH más de la cantidad de ácido que usé para formar BH2 más? ¿Está bien? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Eso es lo que tenemos que tratar de saber ahora. Miren. En el primer punto de equivalencia, había agregado una cantidad dada de ácido clorhídrico, y ese ácido clorhídrico había hecho que todo B pase a BH. Entonces, todo ese volumen de equivalencia era necesario para que todo B pase a BH. Ahora, agregué más ácido clorhídrico. Entonces, tengo que BH va a comenzar a generar BH2 más. Entonces tengo una parte va a quedar como BH más, pero menos de la que tenía inicialmente, porque estaba todo como BH más, y el resto va a pasar a la especie que le sigue, que sería la especie totalmente protonada. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto pasa a la especie totalmente protonada? Y acá tienen el calculito como lo ven ahí. ¿Mm? Miren, BH2 más sería igual a ¿qué? Al volumen de ácido que agregué, menos el volumen de ácido para alcanzar el punto de equivalencia 1. ¿Sí? Acuérdense, al principio, cuando pasó al volumen de equivalencia 1, ¿sí? Se formó todo BH. Entonces, ¿cuánto de ese BH más que se formó pasó a BH2 más? Y el volumen que yo agregué en exceso. ¿Sí? Todo eso corregido por la concentración del ácido y dividido el volumen de ácido más volumen de base. Ahora, me falta calcular cuánto de eso quedó como BH más. ¿Sí? Entonces, fíjense, BH más que era todo lo que puse volumen de equivalencia, para alcanzar el volumen de equivalencia 1, menos lo que pasó a BH2. Y lo que pasó a BH2 sería todo lo que puse menos el volumen de ácido para alcanzar el volumen de equivalencia 1. Es decir, medio complicado, pero sería algo como esto. Miren, BH más es todo lo que puse para alcanzar el volumen de equivalencia 1 menos lo que pasó a BH2 más. ¿Está bien? Entonces de esa manera puedo calcular BH. Y después ya directamente lo puedo reemplazar en Henderson. ¿Sí? Y me quedaría de esta forma la ecuación. ¿Queda claro esto? ¿Se entiende? Yo entiendo que es un poquito complejo. ¿Sí? ¿Qué les parece? Sí, pero capaz en un ejercicio queda mejor, porque así son muchos volúmenes y capaz es difícil de entender a primera vista, sin números, digamos. ¿Está? Bueno, está bien. Lo que importa sería que traten de razonarlo para que no es difícil esto. ¿Sí? Lo importante es ver lo que ocurrió y saber que esto es un proceso secuencial. ¿Sí? Primero se forma todo como BH más. Y después BH va pasando a BH2, pero a su vez va disminuyendo. Entonces una parte queda y otra parte pasa a BH2. ¿Está? La suma de las concentraciones es una constante, pero hay que ver de lo que puse de ácido, qué cambio fue provocando cada uno de ellos. ¿Sí? Y se puede entender de esta forma. Si no lo llegaran a entender, me lo preguntan y se los vuelvo a explicar. ¿Está? Bien.
Ahora hay que calcular el pH del segundo punto de equivalencia. ¿Qué pasó? En el segundo de equivalencia ya sabemos que en el segundo de equivalencia, el punto de equivalencia es el doble del volumen de ácido para llegar al primero. Eso ya lo habíamos visto. Pero en el segundo punto de equivalencia también podemos decir que toda la base, que inicialmente estaba como B, pasó a BH2 ¿Está bien? Entonces, calcular el pH del punto de equivalencia, del segundo punto de equivalencia, equivale a calcular el pH de una solución de BH2, de cloruro de BH2. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo se calcula. La concentración de la sala, que es igual al volumen de ácido por concentración del ácido, dividido el volumen de equivalencia 2, y el volumen de equivalencia 2, ¿qué es? Es 2 veces el volumen de equivalencia 1, ¿sí? Más el volumen de base, ¿sí? O si no, lo puedo calcular a través de la base, también es lo mismo, porque en el volumen de equivalencia 2, el volumen de equivalente de ácido, el volumen de equivalente de base siguen siendo el mismo. ¿Está bien? Bien, entonces, ¿cómo calculo esto? Aquí. Planteamos la disociación de la sal del cloruro, ¿sí? Y ahora con BH2, ¿qué puede pasar? ¿En qué ecuaciones puede entrar BH2? Porque ya clorhídrico no agrego por ahora. Tengo esa solución. BH2 ¿qué les parece? ¿Qué equilibrios puede generar? De disociación. Disociación, Hidrólisis. hidrólisis, ¿sí? Porque es la base totalmente protonada, ¿sí? Ya largó todos los oxidrios que podía largar. Entonces, tenemos dos hidrólisis. Cada hidrólisis 1, que sería que BH2 va a dar BH+, por ahí complejiza el ejemplo expresarlo de esta manera, ¿sí? Y donde BH+, después va a dar el segundo equilibrio B más protones. Entonces, tenemos dos constantes de hidrólisis. Fíjense, la constante de hidrólisis 1 es 10 a la menos 5. Es decir, eso sería K-water sobre K de acidez 2. Sobre KB2, mejor dicho. ¿Sí? Constante de hidrólisis 1 es 10 a la menos 5. La constante de hidrólisis 2 era K-water sobre KB1. ¿Está bien? Entonces, tenemos esos cinco órdenes de diferencia entre las dos, y por lo tanto podemos decir que al final de la hidrólisis vamos a tener que la especie predominante va a ser BH2 y después va a ser importante también BH+. Pero B va a ser poco importante porque es 10 a la menos 10, es muy poco desplazado ese equilibrio. Entonces, escribimos balance de masas, en el balance de masas tachamos B, como les acabo de decir, y escribimos la condición protónica, porque hay hidrólisis. Y en la condición protónica también podemos tachar oxidrilo, porque decimos que en este caso el producto de la hidrólisis es ácido, y por lo tanto el pH va a ser ácido. Y también tachamos 2B, porque ya vimos que, B, ¿sí? Pero ya vimos que en la segunda hidrólisis va a estar muy poco desplazada. Entonces, si combinamos esas dos cosas con la K de hidrólisis 1, vamos a obtener que protones es igual a la concentración del ácido por la constante de hidrólisis 2 sobre constante de hidrólisis 2 más protones. Nada que ya no sepamos, despejamos y nos queda una cuadrática. ¿Sí? Entonces, de esa manera podemos calcular el punto de equivalencia 2 para la titulación de una base débil con un ácido fuerte. Faltaría poner acá, que no está incluido, el punto 8, que sería el exceso de ácido pasado el punto de equivalencia. Pero no importa, porque en realidad es lo mismo que para la curva de ácido fuerte con base fuerte, porque acá el exceso es de ácido y lo único que tengo que hacer es diluir a los protones de acuerdo al volumen total que se llegó a poner en la solución. Pero se calcula de la misma manera que la primera curva de titulación que vimos, la más simple, que era de un ácido fuerte con una base fuerte. ¿Mm? ¿Estamos? Bueno, acá le podemos dar valores. El pH es 10,75. ¿Mm? Como ven, el pH es 3,24, así que el pH fue bajando. Fíjense, acá tenemos un ejemplo, los valores graficados. ¿Sí? Yo me armé un Excel, fui aplicando las formulitas que fuimos deduciendo con ustedes,
Y acá podemos ver un pH inicial, que es el que vimos ahí, 2,51 pOH, pH 11,49. Como es una base débil, fíjense la curvita inicial, es al revés que la de los ácidos, ¿sí? Esta curvita inicial es la misma que para los ácidos, pero se da en forma inversa. Comienza a valores más altos y da ese tipo de curvita. Después viene la primera zona buffer, que es a donde BH... acá me pasó algo con los números, me pasó, bueno, no sé. Esto sería BH más y esto es B, ¿sí? Esa es la primera zona buffer, donde el pH se mantiene más o menos constante. Llegamos al primer punto de equivalencia, donde todo pasó a BH más. Después sigue una segunda zona buffer, que sería la que se ve acá entre 10,1 y 19 mililitros, a donde hay coexistencia de BH más y BH22 más, ¿sí? Como vimos antes. Llegamos al segundo punto de equivalencia, donde todo está como BH22 más, y finalmente pasamos al exceso de ácido, que es lo que dijimos que se calculaba fácil como si el exceso de ácido se calculaba de acuerdo a la dilución de los protones que sufrían los protones por toda la suma de volúmenes agregados. ¿Ven cómo es una curva de titulación de una base diprótica? ¿Sí? ¿Se entienden todas las zonas? ¿Esto más o menos se entendió? Sí, profe. Buenísimo. Sí. Continuemos. Un ejemplo. Un ácido diprótico es el ácido carbónico. ¿Está bien? Perdón, no, sí, el ácido carbónico es un ácido diprótico. Pero el carbonato de sodio se comporta como una base. ¿Está bien? De hecho, el carbonato es una de las especies que hidrolizan con el agua y van a provocar la alcalinidad de las aguas de las napas del agua que nosotros tomamos, ¿sí? La presencia de sales, de carbonatos minerales en la napa, hace que como esas sales son solubles, los carbonatos pasen a disolverse en el agua que nosotros tomamos como potable, ¿sí? Entonces, el carbonato en presencia de agua va a generar bicarbonato, es una hidrólisis, para alcalinizar el medio. Y es por eso que el pH del agua potable o del agua de napa es de napa o de perforación, de pozo, como ustedes quieran llamarlo, es alcalina, presenta pH alcalino, ¿sí? Un agua habitualmente tiene un pH que va entre 6,5 y 8,5, según el Código Alimentario Argentino, para ser considerada como potable, ¿sí? Valores más ácidos o más alcalinos hacen que el agua no se pueda tomar, digamos, muy ácida o muy alcalina. Y la alcalinidad de esa muestra de agua puede llegar a estar relacionada con la presencia de especies como el carbonato, el bicarbonato o los oxidrilos. El carbonato y el bicarbonato habitualmente están presentes en el agua en grandes concentraciones. El anión más importante es el bicarbonato, ¿sí? Pero los dos van a generar la alcalinidad de esas muestras debido a las reacciones de hidrólisis, como podemos ver acá. ¿Está bien? La forma de calcular una curva de titulación y no tiene diferencia con lo que vimos nosotros. Fíjense, en el primer punto de equivalencia, si titulamos una solución de carbonato de sodio, vamos a hacer que todo el carbonato, en el primer punto de equivalencia pasó a bicarbonato. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo calculamos el pH del punto de equivalencia? Como raíz de KB1 por KB2. ¿Sí? Serían los constantes de hidrólisis, mejor dicho. ¿Sí? Porque se calculan a través de las constantes de acidez del ácido carbónico. ¿Sí? Tienen que voy a enchufar. Además, tenemos un segundo punto de equivalencia a donde
lo que ocurrirá es que todo el bicarbonato pasa a ácido carbónico, ¿sí? Lo que tienen acá es que directamente el ejemplo pasó a dióxido de carbono, porque muchas veces lo que se hace para favorecer esta segunda reacción, fíjense que es del orden de 10 a la menos 8, ya está en el límite de la titulabilidad, pero para hacer que esta reacción se haga más favorable, en realidad esa reacción lo que generaría sería bicarbonato más agua, ácido carbónico más oxidrilo. El ácido carbónico está en equilibrio con el dióxido de carbono más agua. Y esa reacción se ve favorecida porque el dióxido de carbono es un gas que tiene una solubilidad bastante limitada en agua. Y esa solubilidad disminuye con la temperatura. Por lo tanto, si nosotros calentamos la solución que estamos titulando, se favorece la eliminación del gas dióxido de carbono a la atmósfera y esa reacción se desplaza hacia la formación de ácido carbónico o, si ustedes prefieren, dióxido de carbono. Entonces, en el segundo punto de equivalencia se genera, como dice ahí, una solución de dióxido de carbono y el cálculo sería a través de la cuadrática. Fíjense que el pH del primer punto de equivalencia es independiente de la concentración, entonces el pH del primer punto de equivalencia siempre va a ser fijo, pero el pH del segundo punto de equivalencia depende de la concentración y por lo tanto va a variar y no lo puedo fijar, no puedo tener un valor fijo, sino que en cada una de las muestras va a ser diferente el pH del segundo punto de equivalencia, no así el del primero. Si vemos una gráfica de una curva de titulación de 50 mililitros de carbonato de sodio 0,1 molar con ácido clorhídrico 0,1 molar, vamos a ver los dos puntos de equivalencia, ¿sí? Vemos la zona, porque es un ácido débil, la primera curvita, como veíamos, que tiene que ver con el grado de disociación, después la primera zona buffer, el primer salto de equivalencia, que habitualmente, fíjense que esa curva tiene un salto en el punto de equivalencia que no está del todo muy marcado, no es de los más deseables, ¿sí? En el primer punto de equivalencia se puede detectar a un pH cercano a 8,3, ¿sí? Entonces la fenolftaleína es un buen indicador para ese punto de equivalencia. Después vamos a ver que para que la fenolftaleína pueda ser válida para detectar ese cambio de pH, es necesario hacer algunos ajustes, porque ese salto de pH, como dijimos, es chiquitito. Entonces, usar fenolftaleína sería cometer un error muy grande. Pero, si nosotros usamos fenolftaleína, hay otras formas de detectarlo, como por ejemplo indicadores mixtos, hacer una titulación potenciométrica, es decir, con un electrodo. Pero hay otra manera que es utilizando un patrón de color, donde nosotros queremos que la determinación, el primer punto de equivalencia se corta a pH 8,3. Entonces, queremos saber el color de la fenolftaleína a pH 8,3. Por lo tanto, se arma un patrón de color de la fenolftaleína de ese pH y se compara con ese valor. Si no, ustedes piensen que la fenolftaleína pH alcalino es fucsia prácticamente. Entonces, tendríamos un color muy fuerte y va disminuyendo. El color cambia, pero ¿cuándo corto la titulación? Y bueno, la titulación la corto 8,3, entonces me genera un patrón de fenolftaleína a 8,3. De manera de hacer menos errónea la detección con ese indicador. Después de eso, agregamos la heliantina, que es el segundo indicador, sigo titulando, y al seguir titulando, la heliantina pasa de, heliantina una vez que me tiro lo mismo, pasa de amarillo a rojo, ¿sí? Pero también tiene un color intermedio que es medio naranjita. Entonces, si me genero un patrón de color de la heliantina a pH 4,2, que sería el pH a donde generalmente se da el segundo punto de equivalencia, entonces ahí puedo mejorar la precisión de la detección con un indicador visual como la heliantina, ¿tá? Y ahí tenemos las dos curvas de titulación. Algo que también se puede ver es que una muestra, en lugar de tener carbonato de sodio, una muestra de agua, en lugar de tener carbonato de sodio, puede llegar a tener solo bicarbonato de sodio. En el caso de la curva de bicarbonato de sodio, la curva punteada sería la que daría la forma de la curva de titulación de una muestra de agua que solo tiene bicarbonato de sodio. Y también se puede determinar
con heliantina o anaranjado de metilo. ¿Mm? Bueno, ahí les marqué las zonas buffer de carbonato-bicarbonato o de carbonato-dióxido de carbono. Acá hay otra mezcla, hay otra cosa que no es una sustancia pura, sino que tengo una mezcla, ¿sí? Fíjense, acá lo que se titula es una mezcla de ácidos, de un ácido fuerte con un ácido débil. ¿Mm? Uno podría pensar ligeramente que titular una mezcla de un ácido fuerte con un ácido débil es lo mismo que titular un ácido diprótico, ¿sí? Y para titular ese ácido diprótico podríamos llegar a detectar 2 puntos de equivalencia, ¿está bien? También podríamos suponer que si yo titulo un ácido fuerte, a ver, en este caso fíjense que estamos titulando una mezcla de ácido clorhídrico y ácido acético, ¿está bien? Entonces, si titulo un ácido fuerte, yo esperaría que el pH del punto de equivalencia, ¿cuál fuera? Si es ácido fuerte con base fuerte. ¿Qué les parece a 7. ustedes? 7. ¿Y qué pasa? ¿Estará mal el gráfico ese que tenemos ahí? ¿Qué opinan ustedes? Porque, fíjense, el punto de equivalencia para el ácido clorhídrico no se da pH 7, se da pH 3 más o menos. ¿No? ¿Vieron que eso es llamativo? Y aparte, fíjense, el punto de equivalencia, en la zona de la cercanía del punto de equivalencia, fíjense que el gráfico no tiene la forma de recta bastante vertical como pasa con los ácidos fuertes. Tiene una curvita ahí. ¿Sí? Entonces, bueno, acá lo que pasa es lo siguiente. Nosotros estamos mezclando un ácido débil, como el ácido acético, con el ácido clorhídrico. ¿Está bien? Entonces, cuando empezamos a agregarle a esa mezcla hidróxido de sodio, para titular, los oxidrilos van a reaccionar con los protones del ácido clorhídrico, pero van a ir aumentando el pH. Al ir aumentando el pH, ¿sí? Lo que va a ocurrir con el ácido acético es que la relación acético-acetato es función del pH. Entonces, parte de los acéticos se disociarán a acetatos y se va a generar un buffer. ¿Está bien? Entonces, ese buffer que se genera por el ácido acético no permite que se produzca ese salto brusco del pH en función del pequeño cambio en el volumen que debería dar para detectar el primer punto de equivalencia del ácido clorhídrico. Entonces, lo que termina pasando es que se obtiene esta forma de gráfico, donde el punto de equivalencia se da a un pH más bajo, porque el medio está bufferizado, y donde el salto de pH no es tan brusco, es mucho menos brusco que el otro. Una vez que se titularon todos los cloruros, todo el clorhídrico, después la curva sigue la forma normal del ácido acético. En cambio, el pH de equivalencia del ácido acético no cambia respecto de lo que sería si se lo titulara solo, pero sí altera la primera parte donde estamos titulando el ácido fuerte. ¿Está bien? ¿Se entiende más o menos esa diferencia? Fíjense que si lo piensan un poquito, la parte del clorhídrico es una parte rara. ¿Mm? De hecho, nosotros vamos a titular mezclas de especies que estarían dadas cuando evaluemos la alcalinidad del agua, y como les dije, la alcalinidad puede estar dada por hidróxidos, puede estar dada por carbonatos o puede estar dada por bicarbonatos. Entonces, nosotros no vamos a hacer curvas de titulación. Es bastante complejo eso, las curvas de titulación de mezclas, pero sí vamos a discriminar cuáles son los componentes de la mezcla de acuerdo a los 2 puntos de equivalencia medidos, a los 2 puntos finales medidos con indicador heliantina y fenolftaleína, y cuáles son los volúmenes de ácidos que se gastaron para cada uno, de manera de poder conocer la composición. Eso después lo vamos a ver. Si quieren, se lo van a explicar en el TP, y si quieren lo volvemos a explicar acá más adelante. Pero lo vamos a ver un poco más, lo vamos a ver después. Hoy lo vamos a dejar. Bueno, esta clase todavía no terminó, pero les voy a dejar de compartir porque ya estamos en horario
de cortar con la clase, ya van a ser las 5, y hoy me excedí con el tiempo y no pude terminar con lo que les tenía que dar. Pero bueno, con lo que vimos hoy pueden hacer todos los problemas que tengan que ver con error de titulación y pueden hacer los problemas que puedan tener que ver con ácidos y bases, titulación de ácidos y bases que no son monopróticos, son polipróticos. Hay pocos de eso, ¿sí? Eso es más teórico que lo que vamos a resolver en problema. Nos quedaría ver, fíjense que en las diapositivas estas que les acabo de presentar, en la parte final, les agregué una diapositiva nueva a donde están las ecuaciones de todos los patrones primarios que se encuentran en el problema número 1. Y acá les puse qué es patrón primario para ácidos, para base o para qué cosa. Y en algunos les puse el peso equivalente, en otros se los dejé para que lo vean ustedes de acuerdo a lo que tengan que hacer. Y había otra columna que no la borré, porque acá les pide qué volumen de, qué masa de patrón primario había que pesar. Se lo dejé para que lo calculen ustedes de acuerdo a la información que les pongo acá. Pero ya tienen todas las ecuaciones de los patrones primarios para que las puedan ir, para que puedan resolver el problema 1. Igualmente, en la clase que viene lo vamos a terminar de ver y lo vamos a ver si no se llega a entender. Bueno. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran consultar? Por un par de días no nos vamos a ver porque el viernes es feriado, así que no hay consulta, y el lunes también es feriado, así que no va a haber ni trabajo práctico ni TP. Pero nos estaríamos viendo de nuevo el miércoles que viene a las 15 horas. ¿Algo para comentar? No, profe, de lo de hoy por ahora nada. Bueno, traten de repasar lo que estuvimos viendo, así ya se lo graban y si tenían alguna duda la pueden resolver. Y cualquier cosa, bueno, me mandan mail y yo les respondo por mail, o si no lo podemos ver en la clase del miércoles que viene, que ustedes consulten lo que necesiten consultar. Nos despedimos por hoy. Bueno, dale, profe. De acuerdo. Hasta luego. Dale, gracias, Y profe. buen Nos feriado, vemos. que descansen, Fin de que lo largo. disfruten.